Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Ruth, estos 4 capitulitos que encontramos allí en ese papel Ñande Yarañe, Ñande, ese Ñande. Y estábamos mirando el aspecto teológico y sobre todo bajo un subrayado especial de la palabra Gesed, misericordia, con muchas acepciones en el sentido de definiciones, de significancia de esta palabra tan hermosa que encontramos en las actitudes, es decir, cómo se comportan cada uno de estos personajes. La number one ciertamente que será Ruth, que es la protagonista en este sentido, por lo menos lleva el nombre y le vemos a esta mujer, es la que acciona, es la que siendo moabita se pone a disposición del pueblo de Israel, es la que salva la dinastía del rey David. Nosotros decíamos anteriormente en los cursos teológicos, en los cursos bíblicos nuestros, decíamos ya algunas conclusiones. Algunas conclusiones que nosotros sacamos, ¿verdad?, de todo lo que los actores dentro de esta hermosa novela, dentro de este hermoso cuento, se nos va presentando. Mirando a cada uno de los personajes, veamos, el autor pinta un cuadro de teología muy sublime, ¿verdad? Y es muy interesante esto, cómo se le presenta a cada uno de los que actúan y a través de esta actuación y a través de sus mensajes nos hacen entender cómo nosotros tendríamos que vivir. Una fe vibrante e inspiradora también encontramos en estos personajes. Y se dirige siempre a los lectores de todas las edades. Importante que recordemos estos elementos. Esa fe vibrante que encontramos aquí, que al mismo tiempo es una teología muy sublime, donde la misericordia, la caridad, el amor, la generosidad, el empeño, la entrega, el techacuaya, de verdad, están ahí a flor de piel. Y uniendo los hilos, todos estos personajes lo que van realizando de estos elementos temáticos sueltos, las lecciones prácticas y teológicas podrían resumirse de la siguiente manera. Veamos un poco cómo se pueden resumir estos temas teológicos. En primer lugar, Dios no dejará morir sus promesas a Israel, Judá y David. Primera cosa importante, peñan de yaras e iba de oicotamante hoy. Y esta es en toda la Biblia, ¿verdad? No es solamente aquí en el libro de Ruth, sino que desde el libro de Ruth nosotros estamos reflexionando y estamos mirando la promesa de Dios, lo que Él da y lo que Él está diciendo, ¿verdad? Para todos, para todo Israel, para todo Judá, para toda la descendencia de David.
que este libro se está enfocando hacia la dinastía de David, cómo se salva la dinastía de David. Este es el famoso Toledot que le llamamos nosotros. Hay un segundo elemento como resumen de esta teología. Dios trabaja de manera misteriosa llevando a cabo sus objetivos y planes. En este libro, por lo menos nosotros encontramos que no hay manifestaciones súper especiales de parte de Dios, sino que en lo cotidiano, en las cosas sencillas, en las cosas de todos los días, es allí donde nosotros vemos estos objetivos y vemos estos planes. Dios trabaja entonces de manera muy misteriosa, llevando a cabo estos objetivos y planes. Qué interesante, ¿verdad? Lo que vamos encontrando y lo que nosotros vamos viendo aquí. El hecho de trabajar de manera misteriosa Dios dirige la historia, ya añade. Y esto lo encontramos siempre en todos los libros históricos también. Lo que Dios ha dicho se cumple, pero al mismo tiempo es Dios el que va dirigiendo las conciencias, las acciones, el pensar, el decidir, el querer de las personas. Pero la oñemotenondea lleva a ela moía piña nabecuera piña petume o cuejanguaya o perenjanguaya o yepojanguaya piñan de yara o yerureaina. Un tercer elemento es que Dios interviene para el bien de los que le aman y son llamados conforme a su voluntad. Aquí entramos un poco en la teología, decíamos nosotros, de la retribución. Lleva en la medida en que ñande ya hipotágina peñan de yara o yerurea ñande catotoicotas allí cobonata. Esta es un poco la idea principal, ¿verdad? Cómo se enuncia la teología de la retribución. La teología de la retribución habla por una parte del pecado, por otra parte del castigo, luego un arrepentimiento te exige y por último entonces la restauración. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En la histórica ciudadela de Quebec esperaron a Francisco la gobernadora general Mary May Simons y el primer ministro del país, Justin Trudeau. El Papa se reunió con ambas autoridades por separado y Mary May Simons le confesó una anécdota personal. Yeah, right now I'm going to just I speak my native language. Yeah, very well, because my mother and my grandmother were both Inuit. And we only spoke our native language at home. De hecho, ella es la primera mujer indígena en llegar al cargo de gobernador general. Una vez que terminaron los encuentros privados, que también incluyeron reuniones con el secretario de Estado del Vaticano y su equipo, el Papa, Mary Simons y Justin Trudeau entraron en la sala de conferencias. Allí un líder indígena y el Papa intercambiaron regalos. Donc, Pape François, c'est une plume de dinde sauvage qui représente très important pour notre nation, ce territoire-là. Ah, yes, OK. Et je vais vous mettre le point d'odeur qui se sent très bon en passant. Et durant que je vais faire le... Oui, vous pouvez la sortir. Tanto la gobernadora general como el primer ministro agradecieron al Papa su presencia. Justin Trudeau, concretamente, agradeció el haberse tomado tan en serio el drama del maltrato de indígenas en las escuelas estatales llevadas por católicos. Merci d'être venu avec le cœur ouvert. Por su parte, el Papa explicó que se tomó tan en serio la cuestión indígena por el dolor que le produjo la deplorable conducta de los católicos, aunque señaló que los valores de los indígenas, como el amor a la familia o el respeto de la naturaleza, también hoy en día están siendo maltratados por intereses cortoplacistas. Que el mal sufrido por los pueblos indígenas y que hoy nos avergonzamos nos sirva de advertencia para que no se deje de lado el cuidado y los derechos de la familia en nombre de eventuales necesidades productivas e intereses individuales. Hay que saber mirar, como enseña la sabiduría indígena, a las 7 generaciones futuras,
no a la conveniencia inmediata, a los plazos electorales o al apoyo de los lobbies. Francisco dijo que en la actualidad se repiten los errores del viejo colonialismo cuando se mira el pasado con desprecio sin dar valor a lo que llamó las sanas tradiciones populares. Se trata de una mentalidad que, presumiendo de haber superado las oscuras páginas de la historia, da cabida a la así llamada cultura de la cancelación, que juzga el pasado solo en función de ciertas categorías actuales. Y así se implanta una moda cultural que no tolera las diferencias y se centra solo en el momento presente, en las necesidades y en los derechos de los individuos, descuidando a menudo los deberes hacia los más débiles y frágiles, los pobres, los emigrantes, los mayores, los enfermos, los no nacidos. Francisco dijo que Canadá es un ejemplo de multiculturalismo, un reto constante no solo para ese país, sino para todo el mundo, y agradeció lo que las autoridades locales hacen por refugiados afganos y ucranianos. El Papa Francisco llegó en papamóvil a la Basílica de Saint-Anne-de-Beaupré, cerca de Quebec. Es el santuario cristiano más antiguo de Norteamérica. Se construyó en 1658. El Papa subió al altar con una casulla diseñada por un artista indígena para esta misa de reconciliación. Tenía como intención que sus asistentes se reconcilien entre ellos y con la Iglesia. Tras la procesión de entrada, dos mujeres exhibieron una pancarta pidiendo rescindir la doctrina. Se referían a las enseñanzas papales del siglo XIV que se utilizaron para justificar la colonización. Francisco pronunció la oración inicial en francés. Dieu de misericordia y reconciliación. En su homilía, el Papa reflexionó sobre el pasaje del Evangelio en el que dos apóstoles vuelven a casa tras la muerte de Jesús. Francisco dice que los cristianos deben resistir la tentación de huir tras un fracaso. También nosotros, ante el escándalo del mal y ante el cuerpo de Cristo herido en la carne de nuestros hermanos indígenas, nos hemos sumergido en la amargura y sentimos el peso de la caída. No hay nada peor ante los reveses de la vida que huir para no afrontarlos. Francisco explicó la historia de esta basílica. Dijo que los cristianos de hoy deben seguir construyendo la iglesia a pesar de los fracasos de quienes les precedieron. En este mismo lugar hubo ya 3 templos, pero también hubo personas que no se echaron atrás ante las dificultades y fueron capaces de volver a soñar, a pensar sus errores y lo de los demás. Así, cuando hace 100 años un incendio devastó el santuario, ellos no se dejaron vencer, construyeron este templo con valor y creatividad. El cardenal Gerald Lacroix, arzobispo de Quebec y primado de Canadá, dio las gracias al Papa por escuchar la petición de reconciliación de los indígenas y por viajar personalmente al país para acompañarlos en su proceso. Antes de abandonar el altar, el Papa se detuvo frente a una milagrosa estatua de Santa Ana. Sostiene entre sus manos a la Virgen María de niña y se salvó de las llamas de un incendio en 1922. Aproximadamente 1 millón de peregrinos visitan cada año este santuario. Hay testimonios de personas que dejaron allí sus muletas o su silla de ruedas después de curarse inexplicablemente. Consagradas, consagrados. Durante el rezo de las vísperas en la Catedral de Quebec, el Papa reflexionó sobre los cristianos que ante la secularización se ponen a la defensiva. El Papa dijo que esa es una mirada negativa del mundo, que nace con frecuencia de una fe que al sentirse atacada se concibe como una especie de armadura para defenderse del mundo. Acusa la realidad con amargura, diciendo el mundo es malo, reina el pecado, y así corre el peligro de revestirse de un espíritu de cruzada. Prestemos atención a esto, porque no es cristiano. Si nos detenemos en este aspecto, nos damos cuenta de que no es la fe la que está en crisis, sino ciertas formas y modos con los que anunciamos. Por eso la secularización es un desafío a nuestra imaginación pastoral. Dijo que la secularización es una realidad que pone 3 desafíos. El primero de ellos es encontrar otros modos para predicar el Evangelio. Para eso recomendó inspirarse en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El segundo es vivir la fraternidad en las comunidades cristianas. Y el tercero es recuperar la credibilidad tan dañada tras escándalos como los abusos sexuales a menores. La Iglesia en Canadá
después de haber sido herida y desolada por el mal que perpetraron algunos de sus hijos, ha comenzado un nuevo camino. Yo quisiera, junto con ustedes, pedir nuevamente perdón a todas las víctimas. El dolor y la vergüenza que experimentamos debe ser ocasión de conversión, nunca más. Al terminar, el Papa rezó ante la tumba del que fue primer obispo de Quebec, San Francisco de Laval, que vivió en el siglo XVII. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Es mi hogar, bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz, me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy a ofrecerme, aquí estoy a entregarme, aquí estoy aquí estoy.
aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Jesús. Aquí estoy a ofrecerme. Aquí estoy a entregarme. Aquí estoy a servirte. Aquí estoy, Jesús, a adorarte. Aquí está mi tiempo, mi historia, mi vida a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Tuya, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth y ahora estamos mirando y uniendo los hilos temáticos que encontramos en esta narración, que están por ahí un poco sueltos estos hilos, pero que podemos resumir con algunos elementos cruciales y elementales. Un cuarto elemento es con respecto a la piedad genuina, que se expresa especialmente en la devoción. Esta piedad genuina, lo que tienen por dentro. La piedad es esa relación íntima con Dios. Y esto se demuestra especialmente en la devoción, en la sensibilidad, en la gracia y la bondad hacia los demás. La apertura a la acción de Dios. Qué lindo que es esto entonces. Cuál ñandeña enduponana lleva. O pega con ñandeña eshaya lleva en nuestras comunidades. Si está con reverbia eshaya en dúa lleva la piedad genuina. ¿Qué significa? Esa relación y esa sinceridad de corazón. Pero sea pende agua y pero sea pende corazón. Es la sencillez y la apertura hacia Dios. Porque recuerden, queridos hermanos, que en la medida en que nosotros estamos abiertos a Dios, a peña de Yahu, peña de la Villa, y porque justamente sentimos, ¿verdad?, esa fuerza de Dios y ese deseo de Dios viendo a la otra persona, encontrando a la otra persona. Ñañe cuame a pebe lleva ñañe cuambo pu y se cuera ya por hangmaisha peñandera pisao y cote mía y nada ya esano la oivairo da eco imponamba upe peñande ya puta soña me eña bohasa peñande po va a decir que tú la llamaba pu aña pu oñon dive ya vas allá otoñon dive. Y esto es lo que nos está diciendo. Upeango era la piedad genuina. Es una piedad genuina, una piedad de mucha sencillez, dice Upea. Una piedad que sale del corazón, dice Upea. Una piedad que nos mueve desde nuestro interior. Hañandeya yesa, cuaya yesa, pea la aisheyara angajina, lleva. Aisheyara anga, porque ahí yo le estoy viendo el rostro de Dios en mi hermano. Y por eso entonces doy ese paso tan importante, me acerco, me animo, le paso la mano. Es la sensibilidad, la gracia y la bondad hacia los demás.
Y esto es lo que nosotros encontramos en este libro de Ruth, ¿verdad? Cuando vemos a esta mujer o cuando vemos a todos luego los actores principales y también secundarios. Siempre hay un deseo de alabanza, de mirar, Yahesha Pona lleva, a Yaheshamba, ella va peñan de Yara, Omba, a Pope Jecobe Pecuera. A peñan de Yayesha, Cuaya, Yesa, Peaya, y Ponaiteco peñan de Yara, Oya, Pobe, Jecobe Pecuera. Y esto es lo que nos anima también a nosotros, ¿verdad? Una sensibilidad, somos sensibles a esa realidad de lo que está pasando y también esa gracia y esa bondad hacia los demás. Hay un quinto elemento también de estos hilos temáticos que nosotros encontramos en el libro de Ruth. La gracia de Dios no tiene límites. La gracia de Dios no tiene límites. Incluso una moabita despreciada se incorpora a la nación de Israel. Una moabita despreciada se incorpora a la nación de Israel. Y esto es lo más lindo y lo más importante. La gracia de Dios que no tiene límites, es decir, que se abre a todos. Opebe coñandela ñambojera la universalidad entero betea benguara da eco opita para un grupito nomás, sino que está abierto a todos y todos los que se acercan y todos los que quieren vivir esa gracia del Señor. Y por eso decimos que esta gracia de Dios no se puede limitar, no se limita absolutamente a nadie, sino que va mucho más allá. Incluso una moabita despreciada se incorpora a la nación de Israel. Calculamina, gran enemiga, son enemigos, ellos no se quieren, no se aman, Moab, Israel. Mi enemigo acérrimo y Nayeva. Pero sin embargo, aquí nosotros nos damos cuenta que es Ruth, la moabita, la que vuelve, la que se pone a disposición. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Se incorpora a la realidad, a la sociedad de Israel. De hecho, la realeza y la línea mesiánica tienen sangre moabita en sus venas. Ya calcula ella la gente. Imagínense que nada más y que nada menos que Israel, su monarquía, porque de aquí vendrá nada más y nada menos que David. Ruth es la bisabuela del rey David. O sea que la sangre de David, la sangre moabita está corriendo por su sangre. Y esto es una cosa bastante interesante, cómo este libro nos presenta, cómo este libro entonces está diciendo que hay una universalidad, que hay una apertura a belleza. Aquí está el Gesed, aquí está la bondad, aquí está el Teshacuá, aquí está la preocupación de las personas hacia su entorno. Estar preocupado del entorno significa que estamos preocupados, ¿verdad?, de nuestros hermanos, que estamos preocupados de las personas que están alrededor nuestro. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento?
Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente, en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus Católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el padre Víctor Luis Cabañas
Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Nosotros estábamos mirando los 5 elementos temáticos que se resumen. Primero, que Dios no dejará morir sus promesas a Israel, Judá y David. Segundo, Dios trabaja de manera misteriosa llevando a cabo sus objetivos y sus planes. Quiere decir que Ñande Yara anda ahí, gogo, ya po boca pupao, ya po peo, ya po terremoto, ya po amoa, oye, esa cajangana, apego, she aime. Como dicen los psicólogos, Dios no es estriónico. Estriónico es decir, vea, homo pararamba, quiere llamar la atención. Dios no es, por lo menos en este libro, Dios no es estriónico. Ando y coi bebé homo pararamba, ya po terremoto, boca pupe, ape mañana, que es que seco y me hago abinace. No. Aquí Dios actúa de manera misteriosa y de una manera entonces siempre muy solapada. Peña en su hueve lleva, peña de yeramba pógina, oya pógina. Ñandere jerubi, ¿verdad? O sea, a través de estos actores de la escena. Luego un tercer elemento es que Dios interviene para el bien de los que le aman. Dios interviene para el bien de los que le aman. Opea entonces ñandemo pueda que ella opea lleva ella debe posibilidad la ñapoa mi janguaña maña en la medida en que nos esforzamos, en la medida que queremos el bien, en la medida en que estamos buscando, como consecuencia amos un ame ya yujuta catuete a peñan de yara ome eñan de peñan de yajecaina. Lo importante entonces aquí te está hablando de una perseverancia, ¿verdad? Porque Dios interviene para el bien de los que le aman y son llamados a cumplir su voluntad. Cuando ya posejo por anduje y oína ñande yara va evalar hipotá ñande yara mooto va hipotá she aguata pero she cuasende va ere ñande yara emombe uponamin de she. Luego hay un cuarto elemento que es la piedad genuina que se expresa especialmente en la devoción. Esta es la sencillez del corazón y esto es lo que nosotros encontramos en todas partes y eso encontramos también en nuestro pueblo, en nuestra gente lleva. Llegó esta correa a Perú Ayujú. Muchas personas con tanta sencillez, con tanta humildad, una piedad genuina. Entonces depende de nosotros, somos nosotros quienes tenemos que sensibilizarnos. Algunas veces ñandeña y moala ñandela yicuapa, ñandela ñandebalea, ñandela nambre, ñandente maoy. Pero sin embargo, cuando creemos demasiado y nos volvemos orgullosos, perdemos absolutamente toda piedad genuina, toda sencillez. No somos sencillos, no somos entonces personas que se ponen así a disposición, ¿verdad?, de las personas más sencillas. Ñande ya llegó el viaje, cuñandela ñande vale, cuñandela ya popá, porque ñandela ya guapa, porque ñande peatra amo. Por veces pequeñas de ya es allí cuave ya gente. Algunas veces decimos no pego 2 o 3 años vamos a pillar una ya es ahora mismo de jeguije o por un baman de andare chaveima y así nosotros tenemos expresiones también dentro de nuestra cultura, expresiones como nosotros decimos esas cosas. Amba era un miala ya aquí decir que hoy cogino mi gente porque si no existiese esas cosas entre nosotros, tampoco existirían estas frases y estas palabras. Si las palabras, las frases existen, es porque hay o hubo o tenemos ciertas actitudes que están condiciendo a estas frases y a estas expresiones. Hay un cuarto elemento, ¿verdad?, después de la piedad genuina, que es también la quinta. El quinto resumen es que la gracia de Dios no tiene límites. La gracia de Dios no tiene límites. ¿Quién puede poner límites a la providencia de Dios? Dios no tiene límites.
Dios es Dios, Dios actúa y eso es lo que nos muestra este libro. Imagínense, busca a una moabita, a Ruth, a través de ella hará perdurar y le dará lo más importante a la realeza y a la línea mesiánica, que nada más y que nada menos tiene una sangre moabita. Es decir, a través de Ruth, la sangre monárquica, la sangre de la realeza, el pueblo de Israel tiene continuidad. La dinastía de David se perpetúa gracias a Ruth, ¿entienden? Ella será nada más y nada menos que la bisabuela del rey David. Después de Ruth, Obed y después ya vienen los otros, ¿verdad? Entonces viene Jesé y después de Jesé entonces ya viene el rey David. O sea que directo sino que directamente se nos está mostrando y estamos viendo que esa sangre moabita está dentro de la dinastía, dentro de la realeza davídica. Aunque la calidad de la inspiración espiritual de los caracteres de sus personajes representa un tema importante del libro de Ruth, este no era el objetivo principal del autor. O sea, este elemento no era lo más importante como tema del autor. Su objetivo era mucho más amplio por un lado y más específico por el otro. Tal vez el autor se haya centrado en la vida de una particular familia de Belén por el significado primario de estas experiencias con relación al periodo cananeo de los jueces y el esperanzador reino de David. Entonces aquí está la novedad y aquí está la riqueza. Lo que nosotros encontramos en esta historia de Ruth. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos anima sobre todo a ir adelante y a dar pasos concretos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Estamos con el libro de Jeremías, la profecía del capítulo 31, del 1 al 7. Te amé con amor eterno, Ñande Yara, Ñande la formala lleva y por siempre. Solamente el amor es lo que nos cambia nuestra forma, queridos hermanos,
En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellas serán mi pueblo. Así dice el Señor, el pueblo escapado de la espada alcanzó favor en el desierto. Israel camina a su descanso. El Señor se le apareció desde lejos. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi lealtad. Te reconstruiré y quedarás construida, capital de Israel. De nuevo saldrás enjollada a bailar alegremente con panderetas. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria y los que las plantan las cosecharán. Queridos hermanos, el profeta Jeremías, a pesar de que es un profeta que va siempre a lo directo y pone el dedo en la llaga, no tiene pelos en la lengua para decirnos cuando estamos equivocados, así también nos presenta esa profecía positiva, porque recordemos que el Señor le había dicho, tienes que destruir y tienes que erradicar todo lo negativo, pero tienes que plantar y tienes que reconstruir. De este día a través del profeta Jeremías. Ñamopu a llegar a Peñandere Kobe, Ñamopu a llegar a Peñande Yahuereco a Peñande Ñame, Peñande con asomes o peala Ñandeña y Cuave Eana, para poder hacer crecer, para hacer crecer justamente nuestra propia familia, nuestra propia nación, nuestra propia vida cristiana, queridos hermanos. Que tu amuancha la ñañe compromete a opeñan de yara y cuan eñan de hoy de una manera especial. Y por eso nos habla del amor. Te amé con amor eterno. Porque opeanje, diga tu mo eñan de ñamunga cuamba eve. Sentir el amor de Dios, su presencia que nos hace crecer y que nos hace reconstruir la propia vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente, sujeto de la infalibilidad papal, es todo Papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad. Que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra, tampoco
no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla, es cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecuménico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis, capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento y estamos haciendo como una finalización, ¿verdad?, de todo lo que significa para nosotros el aspecto teológico, uniendo los hilos temáticos, ¿verdad?, de este libro tan interesante. Nosotros decíamos que la calidad de la inspiración espiritual de los caracteres de sus personajes representa el tema importante del libro de Ruth. El tema importante del libro de Ruth en el carácter de cada personaje. Cada personaje está representando un carácter específico, importante. ¿Verdad? Y este no era el objetivo al comienzo, ¿verdad?, lo principal. El objetivo era mucho más amplio, decíamos nosotros, mucho más específico también. El autor se haya centrado en la vida de una particular familia
por el significado primario de estas experiencias con relación al periodo cananeo de los jueces. Y sobre todo ahora se está centrando en esa esperanza que viene con el rey David. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el autor? El autor lo que está haciendo es remarcando, escribiendo a raíz de la caída de Samaria y el resurgimiento de la casa de David bajo el reino de Josías, que es el mismo Señor quien levantó la dinastía de David de circunstancias más difíciles, quien la ha conservado todos estos años, cumpliendo con la promesa hecha a David. De este modo, el autor estimula a los lectores a la comprensión del mensaje central. El Señor, que sigue buscando gente que viva el Gesed, con ellos podrá llevar a cumplimiento sus proyectos. Con ellos podrá llevar a cumplimiento sus proyectos. Ellos entienden, ¿verdad?, cuál es el tema principal. Y es eso lo que el autor sagrado quiere transmitir, ese mensaje central. El Señor que sigue buscando gente que viva el Gesed. El Señor que sigue entusiasmando, ¿verdad?, con la gente que viva profundamente el Gesed. Y es con ellos que se va a poder llevar el cumplimiento también de estos proyectos. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos mirando una de las palabritas, de las frases más importantes que encontramos aquí en todo este momento de la teología. Esta es la teología del libro de Ruth, y luego nosotros miramos el aspecto sobre todo de la eclesiología. Aquí nosotros estamos encontrando elementos importantísimos, ¿verdad?, de la eclesiología. Baisha bañande beñande atuasu beña maña yahisha a beñande yara peñande aputo uye beñande ni aui ñande mongu eina. Ay iñande oñi iñande bueno pecha que na pilla po pecha que na pico. Ani que na pen la peña momon buru ani que na pendehui hoy con la cuantija eñoisha a lleva a eñoite a momon buru a endo y cuasimba eve la pichacuera uy, ¿verdad? Eso entonces, queridos amigos, es muy importante. Esto es lo que justamente el libro de Ruth nos está queriendo enseñar y dejar como mensaje, que nosotros tenemos que vivir principalmente de un aspecto de comunidad. Se está hablando a la comunidad. La Biblia se escribe para la comunidad. La comunidad se nutre desde el mensaje de salvación que nos lleva a una unión entre nosotros. No es entonces simplemente que cada uno hace lo que quiere, ¿verdad? Ya veré hoy todo este apartado especial para hablar de la eclesiología. Cuando estamos hablando así entonces de la eclesiología, nosotros estamos hablando directamente, queridos amigos, queridos hermanos, de lo central y de lo elemental, ¿verdad?, al hablar de la eclesiología. Decimos directamente entonces en este caso que la comunidad, la que mira, la que decide, la que se preocupa, la que busca dar respuestas, la que busca entonces responder a estas necesidades de las personas. Y a eso le llamamos entonces eclesiología. Pero alguien tiene que hacerlo, y eso es lo que aquí nos está haciendo el libro de Ruth. Esa es la propuesta que nos está trayendo. Pero qué lindo entonces, ¿verdad? Porque es un Dios que actúa, es un Dios que no abandona, decíamos nosotros hace rato. Es un Dios que está continuamente al lado de su pueblo. Es un Dios que jamás, ¿verdad?, se olvida, sino que también en las cosas genuinas de las personas, la sencillez, es donde Dios se va manifestando. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo este tema para ir abriendo otros temas importantes, finales también, que nos ofrece el libro de Ruth. Yo les dejo hoy la bendición del Señor, que les bendiga siempre, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe.
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.